Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto en una entrevista más aquí en la entrevista con Karen Tanori a través de las cámaras y micrófonos de NIT Media en este martes 3 de febrero, avanzando rápidamente este 2026 y pues saludándote, invitándote a que te quedes en esta entrevista, a que comentes, a que compartas, a que nos regales tu like y pues que conozcas más de nuestro invitado de esta noche. La entrevista se ha caracterizado por tener todo tipo de invitados, desde artistas, deportistas, empresarios, políticos, exalcaldes, regidores, alcaldes en función, todo ha pasado por aquí en la entrevista y agradezco mucho en esta ocasión que esté un gran querido personaje de aquí de Puerto Peñasco, también pues peñasquense, que lo apreciamos mucho, que a lo mejor lo conociste en diferentes áreas, facetas aquí en Puerto Peñasco y que desde ese tiempo estamos detrás de él para que nos cuente más de él. Estuvo en el estudio de NIT Media en el 2018, si mal no recuerdo, pero ya nuevamente está aquí pues para platicar con nosotros en la entrevista con Karen Tanori y pues sin más darle vuelta al asunto, presentamos, como ustedes lo miraron en el flyer que se lanzó días atrás, al empresario político Ernesto Kiko Munro. Muchísimas gracias, Kiko. Contrario, Karen, gusto en saludarte a ti, a todo tu auditorio, a tus órdenes. Teníamos muchísimo que nos mirábamos, ¿verdad? Pues tú lo acabas de mencionar, hace prácticamente 8 años, del 2018 para acá, ya casi una década, pero con mucho gusto, ¿verdad?, atendiendo la invitación. Oye, y ahora sí que por temas de agenda, pues ya ves que no se daba, y ya ahora sí, pues bueno, 2026, aquí está Ernesto Kiko Munro. Ahorita, Kiko, ¿por qué Kiko? ¿Por qué Kiko? O sea, porque la mayoría de tus amigos, familiares, conocidos te dicen Kiko. No tiene mayor complicación, es un sobrenombre que se derivó prácticamente de un cariño de mi mamá. Cuando estaba chico me decía Chiquito, después me empezó a decir Kikito y me quedó Kiko. Okay. Básicamente no tiene nada que ver con el nombre, no es un diminutivo para ello, ni tampoco tiene nada que ver con el Chavo del Ocho. Es directamente un cariño de mi mamá que se quedó okay. para siempre. ¿Y tus amigos, ¿no?, tus compañeros? Sí, Kiko, entonces. Todo Peñasco me conoce como Kiko, incluso fuera de Puerto Peñasco es igual. Claro. Entonces, me siento igualmente cómodo con mi nombre de pila que con el sobrenombre, así es. Claro. Ok, Ernesto, ¿tienes otro nombre? Sí, Roger. Ajá, ok. Ernesto Munro. Okay. López, claro. Mandamos un saludo a tus papás, mandamos un saludo a toda tu familia. Kiko, eres pues aquí de Puerto Peñasco, sí, de este bello puerto donde el mar choca con el desierto, un puerto que todos amamos. ¿Qué te voy a contar a ti? Tú creciste aquí en Peñasco, en estas calles, jugabas pues béisbol, como ya ves que lo platicamos, y como muchos de los invitados que han estado aquí dicen, el béisbol es... Sí, bueno, la puerta al Mar de Cortés, como bien dices, ¿no? Así es como creo que se debe reconocer a Puerto Peñasco. Soy de Puerto Peñasco, prácticamente aquí he vivido la mayor parte de mi vida. Aquí tuve mis primeros años académicos y aquí forjé mis primeras amistades, como bien lo refieres. Y hablando particularmente del deporte de preferencia, sí, es el béisbol. Lo que pasa es que también... Yo creo que las primeras generaciones de peñasquenses teníamos más acceso televisivo y radial a los juegos de béisbol, particularmente a los juegos de Fernando Valenzuela. Si recuerdas, en la XEQC, pues era la constante, ¿no? Sí. Que por las tardes nos juntáramos a escuchar los juegos o a verlos, quienes teníamos la fortuna de tener antena para poder verlos televisados. Y pues como todo niño aspiras a replicar lo que están haciendo tus héroes en pantalla, y muchos nos íbamos a los campos, particularmente los campos que a mí me tocó que estuvieran a disposición para jugar, eran 3, obviamente contando la unidad deportiva, atrás donde hoy se conoce como La Milla, que es el Guati Romero básicamente, y el campo de softball. Era lo que había disponible, pero además había 2 campos llaneros, así le llamamos a los campos que son informales, pero que igual se aprovechan para la práctica del deporte.
Uno era el campo del Rastro, donde antes estaba el Rastro Municipal, que hoy es la conjunción de Cuauhtémoc y no reelección, donde hay, después fue Abarrotes Quenos y hoy creo que es un Oxxo. Atrás era el Rastro Municipal y ahí había un campo de béisbol. Y también otro donde hoy está un hotel por la avenida Constitución, justo frente a la estación del ferrocarril. Ahí todo era terreno llano básicamente y lo aprovechábamos para jugar. Entonces ahí fue donde prácticamente pasé muchos momentos de mi niñez. Claro. Oye, Kiko, ahorita que platicábamos, fuiste al Colegio Sonora. Al Instituto Sonora, sí, desde el kinder, preprimaria y la primaria. Ya una vez que terminé la primaria, migré a la secundaria hacia la Escuela Secundaria Técnica número 37, lo que se conoce como la ETI. Y ya la preparatoria no la hice aquí en Puerto Peñasco, ya fue cuando me fui de la ciudad a perseguir nuevos horizontes académicos y terminé de vuelta una vez que concluí los primeros posgrados. Claro. Oye, vienes de una familia, pues una familia ¿son cuántos integrantes? Tú eres son 3 hermanos. Sí, bueno, somos 5 en total, mis papás y mis 2 hermanos y un servidor. Yo soy el del medio, soy el sándwich, así es. ¿Y mi hermana es la mayor y tengo un hermano menor. ¿Y cómo es ser el del medio? O sea, ¿cómo es eso? No diría que te representa ningún tipo de diferencia. Obviamente el menor es el que siempre recibe la mayor atención porque pues tiene a los 2 mayores y a los papás con la atención, pero yo tuve una infancia, la verdad, muy cómoda en muchos aspectos, muy cercana con mis padres, con mis hermanos. Feliz, la verdad. Claro. Oye, ahorita que dices, bueno, ya después salí fuera de la ciudad, como muchos salen a los estudios. Ya ves que cuando uno está secundaria, prepa, empiezas bueno, quiero estudiar. ¿Qué quería hacer, Ernesto, de niño? Desde niño, ¿qué quería hacer? Porque tú siempre has estado, pues tu familia política, tu familia siempre ha estado. Entonces, desde niño, ¿tú qué mirabas? Bueno, mira, yo nunca quise ser político como tal, nunca fue mi prioridad. Me preguntas, ¿de niño qué quería hacer? Quería ser pelotero profesional. Esa era mi aspiración. Y una vez que fui creciendo, obviamente fui moldeando mis ambiciones, mesurándolas también. Y yo tuve que salir a estudiar por diferentes factores. Primero, por una situación político-familiar que me llevó a vivir a Estados Unidos, lo cual agradezco porque me permitió, obviamente, pues aprender un segundo idioma y conocer otro sistema educativo. Una vez que terminé la preparatoria, continué la universidad. Aquí en Peñasco no había en ese entonces centros de estudios superiores, no existía el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Puerto Peñasco, no existía tampoco la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco, entonces no había opciones. Si querías continuar con tus estudios tenías que emigrar. Muchos se iban a Mexicali, otros iban a Hermosillo, La Constante, y otros tuvimos la oportunidad de una vez terminada la carrera, pues continuar en distintas sedes la profesionalización. Yo estudié en la Universidad del Noroeste, pero por una situación circunstancial. La verdad es que al haber terminado la preparatoria en Estados Unidos, yo me inscribí a la licenciatura de Economía en la Universidad Estatal de Arizona, la ASU. Solamente que tuve una circunstancia sui generis, vamos a decir, algo atípico. Yo terminé medio semestre antes la preparatoria, tuve la posibilidad, se prestaba el plan de estudios para eso, terminé con los créditos que estaba propuesto para poderme graduar y tenía un semestre libre desde que terminé la prepa hasta que debía ingresar formalmente a cursar mis estudios de licenciatura en Economía en la ISU. Y entonces en la plática con mis papás precisamente me dicen, ¿qué vas a hacer este semestre? ¿No quieres intentar algo mientras que pues se da lo de ingresar formalmente a la universidad? Y me tocó leer un par de convocatorias publicadas para presentar exámenes de admisión en Hermosillo, particularmente en 2 universidades. Una era el Tecnológico Monterrey y otro era la Universidad del Noroeste. Y
me puse a scrollear, se dice ahora, ¿no? Pero antes en el periódico a buscar cuáles eran las carreras que estaban disponibles y me llamó la atención la licenciatura en Derecho que le ofrecía la Universidad del Noroeste. Estaba Economía en el TEC de Monterrey, pero solamente te ofrecían las materias de tronco común en Hermosillo y después tenías que emigrar a Monterrey. Entonces, y como ya estaba inscrito en Arizona en la misma carrera, dije, bueno, voy a intentar aplicar para ver si acredito el examen de admisión en la carrera de Derecho. De tal suerte que lo aprobé y me quedé y finalmente soy abogado de profesión. Ok, o sea, cambió totalmente. Sí, algo que a lo mejor iba a ser por mientras, o te apasionó, te enamoraste de la carrera y te quedaste. La verdad me gustó, fíjate, pero me gustó un enfoque tal vez no tan común o no era la preferencia de la camada generacional y menos aquí en Puerto Peñasco. En Puerto Peñasco apenas estaba gestando a partir del 93 la vocación de la industria de servicios, es decir, la visita, el turismo. Y no había demasiada interacción, o cuando menos no era la constante que hubiera demasiada interacción con el extranjero, salvo el que venía a acampar, pero no para la inversión extranjera directa, que es la que invierte y se materializa en un negocio, en la compra de una vivienda, etcétera. Pero entonces ya se venía dando algo de eso, y yo te estoy hablando de 1994, 95 más o menos, cuando yo ingreso a la universidad, y empecé a vislumbrar que había un área de oportunidad si yo me graduaba de la licenciatura en Derecho, pero me enfocaba precisamente al apartado preventivo, no al reactivo. El preventivo es el que asesora para que no tengas problemas subsecuentes. Claro. El reactivo es el que se dedica a litigar porque el problema ya se presentó. Entonces a mí nunca me llamó la atención la parte del litigio como tal, y más bien me llamaba la atención la parte preventiva. Entonces decidí que al cursar la carrera debía de intentar tener mayores calificaciones en ese apartado y busqué un rango de especialidad, tal suerte que lo encontré en la Universidad Panamericana en Guadalajara. Estuve cursando la especialidad en Derecho Corporativo y Económico y ahí tomé la formación ya académica para eventualmente, una vez graduado, venir a desarrollarme en la práctica profesional de ese giro aquí en Puerto Peñasco. Antes de terminar la carrera también cursé una especialidad en Derecho Constitucional ahí mismo en la Universidad del Noroeste. Continué con la especialidad en Derecho Corporativo Económico. Después me fui a Boston, en Estados Unidos, a estudiar un par de posgrados uno en Redacción Legal y otro en Introducción a las Relaciones Internacionales en la Universidad de Harvard. Y si quieres te cuento un poquito más de esa historia. Y terminé recientemente también la maestría en Administración Pública. Entonces básicamente esa es mi formación académica. Oye, Kiko, ahorita que dices, te cuento esa historia porque tienes, o sea, mucho la preparación que has llevado y los rumbos que has llevado, o sea, la verdad que han sido increíbles. O sea, tú querías una cosa, te presenta otra y se te abre un panorama totalmente diferente. Sí, fíjate que yo soy mucho de ir, dada la circunstancia, tratando de vislumbrar oportunidades. Y en esa ocasión, y te quería contar esa anécdota, tuve la oportunidad, la buena fortuna de que mis padres tenían por amigos a unas personas de la ciudad de Phoenix, Arizona, que siempre se dedicaron al sector manufacturero. Tenían su propia maquiladora en Tempe, Arizona. Entonces, cuando yo me fui a estudiar la preparatoria a Tempe, Arizona, antes de graduarme de la High School Marcos de Niza, yo trabajé todo un año en esa maquiladora con estas personas. En lugar de empleo típico de un estudiambre es vete al McDonald's o vete al Walmart, a despachar, ¿no? Como clerk en alguna parte, como intendente en alguna parte, despachador. Y yo no, yo tuve la oportunidad de trabajar en esa fábrica y empezar desde barrer los pisos hasta trabajar el esmeril, después empacar el producto terminado para su envío. Eventualmente ya casi para finalizar me tocó ya entrar un poquito en la dinámica de entender el funcionamiento de las máquinas que se encargaban del proceso de diseño y fabricación per se de la parte o el componente que se iba a vender o a comercializar, que eran en general productos para equipos médicos y militares en algunos casos. Pero te cuento todo esto porque los dueños de esa empresa, yo les planteo
que terminando la preparatoria quería estudiar economía. Después, cuando no se da la economía, los mantengo informados, digo que estoy estudiando Derecho, mantengo la comunicación con ellos, y cuando termino los estudios que ya te referí, les digo, ¿no te interesa tener un estudiante que asista a posgrados en Harvard y que eventualmente pueda servirte como en Estados Unidos le llaman liaison o le llaman de alguna forma un enlace que vincule lo que hace la empresa con algún tipo de activismo profesional o social? Y me dijo el dueño, por buena gente, porque en realidad no me iba a sacar ningún provecho, porque era un abogado mexicano y él una empresa norteamericana. En ese entonces no se daba mucho la práctica del derecho mexicano como tal en el extranjero. Hoy sí es una práctica común. Me dice, sí, ¿qué necesitas? No, pues necesito que me beques. Y entonces esa empresa y esa familia, el señor Albert Singleton y su familia, fueron los que me becaron para estar en esos posgrados. Por eso te quise contar la historia, porque Claro. es algo interesante, pero surgió de algo que se fue dando, como bien dices, ¿Sí? circunstancialmente. Sí, Así se fue proponiendo. Pero siempre con una mentalidad de prepararte, de aprender, y como dices, estuve en esa maquila y aprendí en todas las áreas, o sea, desde abajo, y no de que terminaste siendo el gerente de la maquila, ¿no? Porque pues eres estudiante, pero todas las áreas las pasaste y de todas aprendiste. Entonces, sí, eso es algo que claro, que también te ayudó mucho para tu formación. Cuando llegas, después de toda esa preparación y seguirte preparando, llegas a Peñasco. Sí. Ok, llegas a Peñasco, porque todo este estudio tú, enfocado a Peñasco, al turismo, a lo que se venía. Entonces tú llegas a Peñasco. ¿Y de aquí qué sigue para ti, ya terminado tu carrera? Mira, cuando yo terminé estos posgrados, pues obviamente mis papás me dijeron, pues ya no, ya ponte a chambear, ya estuvo de estarte manteniendo. Y básicamente lo que hago es, les digo, espérate tantito, me falta un posgrado por cursar. Yo quería ser maestro en gestión ambiental. Y me hice el examen, el TOEFL que le llaman de inglés, para poderme ir a Inglaterra, a la Universidad de Nottingham en Inglaterra. Y me inscribí en la universidad, acredité el examen y conseguí una beca con una fundación que auspiciaba el Partido Acción Nacional, es la Fundación Rafael Preciado. Entonces yo ya estaba listo para irme a estudiar esa maestría sin costo para el patrimonio familiar, y ya iba ¿sí? con la beca asegurada. Pero eso fue en el año 2000, y en el año 2000, si recuerdas, fue la elección federal en donde Vicente Fox contendió, y a Vicente Fox lo apoyó una organización civil denominada Los Amigos de Fox. Después el hoy Instituto Nacional Electoral encuentra que los Amigos de Fox financiaron parte de la campaña a la presidencia de la República, y como no podían sancionar de manera directa los recursos o el patrimonio de los Amigos de Fox, se fueron sobre los recursos o participaciones del partido político que le dio la posibilidad a Vicente Fox de ser presidente, y eso repercutió en el recorte de los fondos de la Fundación Rafael Preciado. Entonces no me pude ir a la maestría en ese momento, entonces me tuve que regresar sí o sí a Peñasco, y en ese inter también, igual con un amigo de la familia muy, muy querido, no nada más por nosotros, sino por mucha comunidad aquí en Puerto Peñasco, los señores Roger y Janet Clifton, tenían en ese entonces una promotora inmobiliaria que se llama todavía hoy por hoy First Mexican Investments, y ellos vieron la oportunidad de tener un abogado dentro de su empresa que les ayudara a asesorar a todos los clientes que querían comprar, para que les hiciera la gestión del trámite de fideicomiso y los contratos preparatorios, etcétera. Entonces, ante esa invitación yo no pude decir que no. Me ofrecieron un cubículo dentro de sus oficinas, y así es como empecé a trabajar ya la vida profesional aquí en Puerto Peñasco, dedicado precisamente al asesoramiento de la inversión extranjera directa que te comentaba.
Y el siguiente año, el 2001, me vuelve a llamar la Fundación Rafael Preciado, me dice, hey, te debemos la beca, no te podemos becar, todavía no tenemos el recurso para becarte en Inglaterra, pero te podemos becar en la Universidad Complutense de Madrid o en la Universidad Católica de Chile. Tú escoges, si hay alguna maestría que te guste, aunque no sea la maestría en gestión ambiental, pues date, ¿no? Y yo en ese momento ya estaba perfilado en lo profesional. Sí, encarrilado ya. Y la verdad es que ya decidí no aceptar esa oferta y me quedé trabajando. Claro. Y ya después, obviamente, tuve pues un crecimiento ya en volando solo, como dicen luego, pero al margen de esa primera experiencia, pero así es como empecé. Sí, ahorita que dices esa primera experiencia, esa primera oportunidad, como dices, o sea, que nunca se olvida esas personas que te tienden la mano, que confían en ti, en ese rinconcito como platicábamos, era un cuartito. Sí, fíjate que yo estaba, de hecho, mi oficina o mi cubículo no daba, no tenía frente de calle. Para llegar conmigo tenías que atravesar primero la oficina del ingeniero Ricardo Valadez y del arquitecto Plinio Rivero, que eran mis vecinos contiguos. Entonces, si querías llegar conmigo, reitero, tenías que atravesar su oficina y luego tocarme la puerta a mí. Así es como y era un cubículo, yo creo que una cuarta parte de este espacio en donde estamos. Era verdaderamente pequeño, que había solamente un sillón, mi escritorio, 2 sillas y el librero, básicamente donde ponía mi computadora. Eso es todo lo que había en esa oficina, y un baño compartido, ¿no? con el ingeniero y los arquitectos. Ok. Oye, Kiko, es obviamente parte de tu trayectoria, pues ahorita que estamos hablando de dónde naciste, tus orígenes, tus raíces, lo que te gusta, tus estudios, tu preparación, tus trabajos de estudiante, de prepa, que todos hemos tenido en algún momento. En la política, ¿cuándo ahorita que dijimos, oye, tata. Sí, te fuiste directo. Sí, me fui directo. Siempre tu familia, todos como dijimos, has estado en el medio. Pero ¿cuándo fue cuando, bueno, yo me empiezo a involucrar? Bueno, son diferentes etapas y momentos, igual que lo que te he venido narrando. ¿Sí? Mira, ahí también yo empecé de cero. Yo fui de los niños que pegaban calcomanías a los carros, fui de los niños que pegaban pósters con engrudo y los ajustaban a los postes con alambre recocido. Todo eso me tocó hacer. Yo, pues desde que tengo uso de memoria, Karen, no te puedo decir una edad exacta, no sé si eran 6, 8 o 9 años, pero como bien dices, es algo que se vivía de manera natural en mi casa, porque pues uno de los primeros candidatos, no el primero, el primer candidato del PAN aquí en Peñasco fue un señor de apellido López, el Pajarito López, pero eso fue en los 70s, pero ya en los 80s, que es cuando yo ya existo, yo nací en el 76, en los 80, en el 82 particularmente, si mal no recuerdo, el candidato fue René Munro Palacio, mi tío. Después tuve otro tío que participó casi consecutivamente como candidato, Jorge Robles Saavedra, esposo de mi tía Mina Munro Palacio, hermana de mi papá. Después tuve otro tío mi papá directamente en el 91. Después tuve otro tío, Guillermo Munro Palacio, que también fue candidato. Después tuve otro primo que fue alcalde, Alejandro Cepeda. Y después me tocó a mí. Entonces siempre hemos estado de manera muy directa vinculados a los procesos políticos electorales aquí en Puerto Peñasco, pero te reitero, de los 80s en adelante a mí me tocó hacer proselitismo como niño, siguiendo la música del carrito con el megáfono y obviamente a los candidatos, como te digo, pegando calcamonías, tocando puertas, haciendo lo que acomodando sillas en los mítines. Para eventualmente hacer lo mismo. No sé si te acuerdas que Peñasco y Sonoita en algún momento, pues Sonoita fue comisaría de Puerto Peñasco y también la parte distrital electoral hoy vuelve a ser sinergia, digamos, Sonoita con Peñasco en la Diputación Local, pero hubo un tiempo en que solamente eran Peñasco, Sonoita, después solamente fue Peñasco y San Luis, y hoy es Peñasco una parte de San Luis y Sonoita. Entonces tocaba hacer campaña en Sonoita.
también, a veces, básicamente en los mismos esquemas. Ya como adolescente, igual me tocó participar en cada una de las campañas de mis tíos, obviamente la de mi papá. De tal suerte que incluso me tocó en algunas ocasiones dar discursos en algunos mítines. Me preguntas en calidad de que, no sé, tal vez como joven tratando de motivar a otros jóvenes a participar, o a lo mejor mi papá me estaba preparando, ¿no? Para eventualmente que yo pudiera también tener las armas necesarias y poder hacer lo propio. No sé si aprendí, pero cuando menos definitivamente me tocó intentarlo, ¿no? Claro. Ya a partir del 2012. Pero no solamente hice eso, después me tocó coordinar campañas y eventualmente ser candidato. Entonces, te digo, también ahí he llevado un proceso de crecimiento desde abajo, ¿no? Oye, Kiko, en la escuela todo. Nunca participé de presidente de la mesa de alumnos, de nada, eso no. No, fíjate que ahí no. Nunca me atreví, tampoco me motivaba a ser parte de las mesas directivas. Tuve amigos que sí, y me tocó apoyarlos, en la secundaria particularmente. Me tocó apoyar algunos proyectos de reinas en la universidad, cosas así, pero no buscar la mesa directiva como tal, ¿no? Claro. Pero te comentaba que sí me tocó participar, no recuerdo si competí o simplemente fue de dedazo comunitario, pero fui presidente de una asociación de vecinos en la primer residencial donde viví. ¿Sí? Ya fuera de la casa paterna y materna, ¿no? En Mariposa Residencial. Bueno, mira. De hecho estuve como presidente con Porfirio Díaz, ahí estuve como 4 o 5 años de presidente de la sociedad. Ok. De ahí de la asociación de vecinos. Mira, ¿ves? Pero fuiste. Que ahorita que dices, bueno, fue un camino que se fue preparando también. Sí. Ya como coordinador, después como candidato. ¿Cómo empieza esa carrera ya, Kiko? Bueno, ya estando aquí en Peñasco de planta, me involucro en los temas partidistas, me integro en el comité directivo del PAN particularmente, como director de comunicación social, cuando hubo una delegación encabezada por Juan Manuel Mata. De ahí se empiezan a dar las escaramuzas para definir candidaturas. Yo entonces ni siquiera pensaba que iba a participar activamente como candidato, y más bien me dediqué a apoyar la candidatura, en este caso de mi primo Alejandro. En una primera instancia, en el 2006 particularmente, no se dio su candidatura. Yo lo apoyé en la parte de la interna del partido. En el 2009 sí se dio su candidatura, y tuvimos la fortuna de obtener el triunfo, y ahí participé activamente dentro del esquema de coordinación. Hubo otros gentes definitivamente apoyando que también hicieron mucho, pero creo que fue, digamos, una prueba de fuego para mí esa. Se dio un buen resultado, tan es así que se ganó, como te dije. Después fui candidato en el 2012, no gané. En el 2015 volví a ser candidato, gané. En 2018 me reelegí. De hecho, soy hasta hoy el único presidente municipal reelecto de Puerto Peñasco, y por lo que se vislumbra voy a ser el único, porque se acaba de modificar la Constitución, y el doctor Castro, que podía haber sido el último de los mohicanos en ese aspecto, es decir, el último que podía haber aspirado a la reelección, pues desafortunadamente por cuestiones de salud ya no es presidente municipal. Entonces yo creo que se perdió esa oportunidad de que hubiera un segundo reelecto, y a partir del 2027 ya no aplica la reelección, ya los mandatos vuelven a ser de 3 años. Entonces, y después me vuelve a tocar coordinar otra campaña en lo local, y también se tiene un resultado de triunfo. Coordino la campaña desde la figura de alcalde con licencia, porque pedí licencia para ser sujeto de la candidatura a la Diputación Local Plurinominal. Y
logramos el triunfo electoral. Entonces me ha tocado ganar 4 veces la alcaldía, 2 como coordinador y 2 como candidato. Claro. Estos 6 años que se estuvo aquí en Puerto Peñasco, ¿cuál fue tu experiencia y tu aprendizaje? ¿Qué aprendiste de esos 6 años? Como alcalde. Como alcalde. Pues yo creo que no puedes resumir el aprendizaje en una sola oración. Yo siento que la parte técnica la aprendí en la escuela y la parte práctica la aprendí en el campo, que fue precisamente enfrentando los retos de una alcaldía. Pero la alcaldía de Puerto Peñasco, igual quiero entender o suponer que, como todas, es un reto constante. Es un reto monumental porque la particularidad del Poder Ejecutivo es que puedes y debes ejercer y ejecutar decisiones verticales que impactan de manera directa a la población. Lo que hagas o lo que dejes de hacer afecta en igual medida. Y muchas veces lo que te hace falta pues es, en algunas ocasiones la experiencia, en otras ocasiones equipo, en otras ocasiones siempre el dinero hace falta, en otras la sinergia o lo que le llaman networking con la clase política estatal y federal. Entonces yo lo que te puedo decir es que tuve un bagaje de aprendizaje muy acelerado, porque fueron condiciones muy extremas las que me tocó vivir a mí, enfrentar desde la alcaldía. Mucha gente no recuerda, tal vez, pero obviamente el que lo vive sí lo recuerda, y lo recuerda como si hubiera sido ayer. A mí me toca llegar a la presidencia municipal inmerso en una de las peores crisis económicas de la ciudad. A Peñasco le pega de frente el terremoto de la crisis inmobiliaria de 2007 en Estados Unidos. Nosotros somos mercado de segunda casa de los estadounidenses y canadienses, y al entrar en recesión la economía estadounidense, en el mercado de primera casa empiezan a perder sus hipotecas, consecuentemente se paraliza la actividad económica relacionada con la construcción en Peñasco, y eso afecta de manera muy directa la calidad de vida de todas las personas que interactuábamos en esta comunidad. Y de ser uno de los polos de desarrollo turístico que iban en auge y con mayor crecimiento en el país, nos volvemos prácticamente un fantasma de lo que fuimos, de tal suerte que a mí me tocó en muchas ocasiones defender a Peñasco de la estigmatización y del mote de muerto Peñasco. Eso por un lado. Por otro lado, me toca encontrar situaciones de inseguridad vigentes, latentes, muy marcadas, que inhibían la visita y la confianza para la visita y la inversión del turismo norteamericano. Me tocó encontrar una ciudad con invasiones, me tocó encontrar una ciudad con déficit muy marcado en los servicios públicos. Teníamos, si mal no recuerdo, un 70% de cobertura en la red de agua, y donde salía con muy baja presión, con mucha tierra. En drenaje estábamos peor, no llegamos ni al 50%. Teníamos muy poco alumbrado público, el alumbrado público era vapor de sodio, no iluminaba ya, costaba muchísimo al erario, era insuficiente. La infraestructura estaba muy deteriorada, los parques, las plazas, las calles. A empezar, no había muchas calles pavimentadas, y las que había estaban hechas pedazos. Todos los parques, las plazas eran disfuncionales, eran nidos de vándalos, estaban todas grafiteadas, no tenían alumbrado público. Las unidades deportivas no contaban con lo mínimo para poder desarrollar las actividades con seguridad. Teníamos una deuda no solamente alta, la más cara del mercado. Teníamos una tasa de interés acumulada entre la TIE y lo que te tasaba el banco por la contratación de la deuda de largo plazo, de más o menos 18%, que es casi equiparable a lo que pagas en una tarjeta de crédito. Para un municipio es criminal, es devastador, sobre todo si consideras que el municipio
depende operativamente del ramo 28, que son las participaciones federales o el recurso federal participable, y está totalmente secuestrado. Entro en septiembre, cuando no es una etapa recaudatoria, entro con el grueso de los trabajadores de la administración anterior sin liquidarlos. Entro sin maquinaria para atender los servicios públicos. O sea, te estoy narrando esto porque es cierto. O sea, cualquiera que haya colaborado conmigo, cualquiera que se haya interesado en su momento por estudiar un poquito el contexto en donde yo entro a la alcaldía, no me va a dejar mentir. Esa es la verdad. Así es como encuentro. Y muchas otras cosas más. Sí. Teníamos una ciudad de perros. Había más perros que habitantes cuando llegamos nosotros. Muchos de ellos eran portadores de riqueza. Era complicado, sí. Complicado. Entonces, y sin embargo, conmigo siempre fue sin llorar. O sea, siempre fue sin llorar. Siempre fue a enfrentar el reto, a agarrar el toro por los cuernos, a ser inventivo, a ser ingenioso, a ser gestor, a ser equipo, a convocar a las y los mejores cuadros para que me colaboraran en las diferentes dependencias, a tocar puertas, y te puedo decir que muy rápido comenzamos a dar resultados, a darle vuelta a esa página. Ahorita podemos hablar de muchos logros que yo sé y entiendo que mucha gente no se acuerde. Hay unos que deliberadamente no se quieren acordar, otros que pues no se acuerdan porque no es su obligación tenerlo vigente o en mente, pero los datos y los números son fríos, ahí están. De hecho, fíjate, hice un ejercicio antes de venir, y lo puede hacer cualquiera de las personas que nos esté viendo en su casa. Recientemente salí a la calle en una dinámica eminentemente ciudadana de tratar de coadyuvar o colaborar con los rezagos que presenta la ciudad hoy por hoy. Yo también vivo aquí en Peñasco, mi carro también cae en los mismos hoyos, se dañan las llantas, las suspensiones, cuesta muy caro, es inseguro. Y decidí entrar con esa dinámica tratando de proponer un ejemplo. ¿Qué tipo de ejemplo? Bueno, si hay otros ciudadanos que están igualmente interesados en que esto avance, pues no dejarle toda la carga al gobierno. El gobierno tiene su dosis de responsabilidad y muchas veces tiene más limitantes que capacidades, pero los ciudadanos no debemos estar al margen de comprometernos. Entonces comencé con esa dinámica y hubo pues quienes obviamente la prejuzgaron de muchas formas, particularmente con el hecho de que decían, es que ¿por qué no lo hizo cuando fue alcalde? Uh-huh. Y entonces dije yo, cabrón, no lo hice cuando fui alcalde. Bueno, ahí va el ejercicio que hice yo. Yo le pregunté a la inteligencia artificial, uh-huh. Y muchos estamos familiarizados con esa herramienta hoy por hoy, particularmente a Grok, que es la herramienta de inteligencia artificial de X, que antes era Twitter, claro, de Elon Musk. Y le puse como ejercicio, ¿quién fue o qué administración ha pavimentado más metros cuadrados en Puerto Peñasco, en la historia del municipio de Puerto Peñasco? Uh-huh. Debemos recordar que Peñasco tiene, siendo municipio desde 1952, uh-huh, como asentamiento rural desde 1920, pero del 52 a la fecha han transcurrido ya 24 administraciones y pues todas igualmente obligadas a desarrollar obra pública, porque todas han recibido presupuesto federal participable o han recibido ingresos de libre disposición, que son los impuestos prediales y las contribuciones locales. Entonces todos estuvimos igualmente obligados a destinar parte de ese recurso a la obra, y no todos lo hicimos en la misma proporción. Entonces, ¿qué ejercicio hice yo? Y le pregunto a esta aplicación, pues, ¿quién ha pavimentado más, en pocas palabras, en Peñasco? Y este es el resultado, no sé si quieras leerlo tú. Ok. Esa es la contestación que me dio Grok. Ok, la contestación dice: la administración municipal de Peñasco con la mayor cantidad de metros cuadrados pavimentados en la historia del municipio es la de Ernesto Kiko Munro, 2015-2021, con aproximadamente 400,000 metros cuadrados reportados en vialidades clave, recarpeteos y proyectos de infraestructura vial durante sus 2 periodos consecutivos. Esto supera otros hitos históricos como el proyecto integral de calidad del aire y pavimentación y bajo la administración de Alejandro Cepeda,
o proyectos recientes como el Boulevard López Portillo en la gestión de Jorge Pivac. Digo, ¿quieres saber en dónde están esos 400,000 metros cuadrados? Como ejemplo gráfico, la Avenida San Luis, la Constitución, el Boulevard Fremont, el Boulevard José Ortiz de Domínguez, el Boulevard Godoy, la Alejandro Sobarzo, la Avenida Sinaloa, la Juan Aldama, la Juan de la Barrera, la José S. Gili, la no reelección, la Lázaro Cárdenas, y le puedo sumar, fueron casi 30 calles que rehabilité integralmente o que pavimenté desde cero. Entonces, yo sé que podemos tener memoria selectiva, pero lo que no se vale es tratar de incidir negativamente de una forma deliberada para confundir al ciudadano. Y sé que mucho de eso se presta porque estamos en la dinámica política, pero hay gentes a las que les pagan por hacerlo, que son fervientes creyentes de la máxima de Goebbels, el nazismo, que decía: repite una mentira 1000 veces hasta que se convierta en una verdad, ¿no? Pero bueno, para eso están los datos y para eso está la herramienta tecnológica para que te puedas documentar y que puedas hablar con conocimiento de causa. Y en mi caso, pues no fue lo único que hice, hicimos muchísima obra pública, podemos hablar de cada rubro y de cómo enfrentamos los retos que nos encontramos como ciudad, pero ese es uno de los temas que es importante que la gente sepa y recuerde, porque además de haber pavimentado esos 400,000 metros cuadrados, nunca dejamos de bachar. No sé si recuerdas, salíamos a bachar con polímero, como lo acabo de hacer hace unos días, a título ciudadano, reitero, pero también en algún momento arrendamos un camión que bachaba con carpeta caliente con un brazo hidráulico. Entonces, no es algo que yo haya dejado de hacer. El otro cuestionamiento es: ¿por qué le nace ayudar a Peñasco? Y bueno, también te recuerdo que yo desde el 2009 tengo participando, después de regresar a Peñasco, después de no haber estado aquí, del 2009 fundo la organización civil, lo que se conoce como Fundación Todos Somos Peñasco, y a partir de entonces no he dejado de apoyar las causas sociales, no solamente como ciudadano, sino también como funcionario público. Y ahora que estoy otra vez en la IP, lo sigo haciendo. Entonces no sé por qué se sorprenden algunas voces, si verdaderamente lo creen o es nada más, como te digo, una carga, una consigna política. Sí que se vale, ¿no? Yo no me sorprendo ni me molesta. No sé si fuiste tú, alguien me decía, pero no te afecta que la crítica. Pues yo te digo, te contesto, o le contesto a las personas que pues nunca voy a llegar a mi destino si me dedico a tirarle piedras a cualquier perro que ladra. O sea, claro, no es mi misión en la vida estar prestando atención a muchas ocasiones a comentarios sin propósito. Valoro mucho la crítica constructiva, mucho. A mí siempre me ha gustado rodearme de gente más capaz. Y de perfiles reales. Pero siempre me ha gustado rodearme de gente más capaz. Confucio decía: si tú eres la persona más inteligente en el cuarto, retírate de ese cuarto, estás en el cuarto equivocado. Tienes que estar en lugares en donde haya gente que sepa más que tú, que pueda más que tú, para que te complementen y te puedan ayudar a sacar adelante las tareas. Por eso muchas veces las administraciones fallan, porque nos gusta que nos hablen bonito, nos gusta que nos den por el lado, nos gusta que nunca nos digan nada, no nos gusta la crítica constructiva, nos molesta la verdad, pero es un grave error. Yo creo que si yo he podido dar resultados, afortunadamente, en cualquier aspecto, profesional o político, ha sido en gran medida gracias al equipo de colaboradores y asesores del que me he rodeado. Claro. Y desde aquí mi agradecimiento a todas y a todos, porque sinceramente sin ustedes no hubiera podido hacer nada, ¿no? Claro. Entonces, oye, Kiko, y después viene pues la pandemia. Bueno, sí, pero antes de eso... antes de la pandemia. Sí, mira, la pandemia, dentro de todo lo negativo que podamos exponer ahorita, representó, por supuesto, un parteaguas, un antes y después dentro de nuestra comunidad.
Pero antes de eso, el principal reto dentro de todo el panorama macabro que te describí ahorita, que era totalmente cierto, el principal reto que me tocó enfrentar y resolver fue la reactivación económica. Hoy y después de mí, muchos se presumían de que podían acceder a cierto tipo de ventajas dentro de la administración pública, pero la verdad es que a nadie le tocó reactivar la economía, a mí sí. El proceso de reactivación que no fue sencillo, tuvimos que generar un despliegue de promoción intensa, por el que fui criticado en su momento también. ¿Por qué sale tanto? ¿Por qué va tanto a Estados Unidos? Pero se empezaron a ver los resultados gradualmente, porque generamos hermanamientos con el condado de Pima, como ciudad, hermanamientos con Ruidoso, Nuevo México, hermanamientos con el condado Pinal, o sea, generamos unas sinergias a través de la Comisión Sonora Arizona, tal suerte que después fuimos sede de la Comisión Sonora Arizona aquí en Puerto Peñasco. Generamos sinergias con el consulado, particularmente de Estados Unidos en Nogales. Nunca nos dieron un warning en 6 años como destino inseguro, al contrario, aquí nos dieron toda la confianza. Tan es así que montaron un consulado virtual en el ayuntamiento y capacitaron a través de la iniciativa Mérida a elementos de la Corporación Policíaca de Puerto Peñasco en el condado de Miami-Dade. O sea, ese tipo de interacciones, más aparte la agenda mediática en Baja California, en Sonora, en Nuevo México, en Arizona, en California. Tuvimos también la fortuna de poder retomar y de poder potenciar actividades artístico-culturales como el Festival Internacional de Jazz, el Festival Internacional Cervantino, el Festival Alfonso Ortiz Tirado, el Carnaval, una serie de actividades que proponían que el foco de atención estuviera en Peñasco. Reactivamos el centro de convenciones con conciertos, tratando de buscar que en las fechas en las que de manera natural no venía la gente, así es como programamos nosotros la agenda, cuando no venía la gente porque era el día de Martin Luther King, que viniera porque había un concierto de Marisela. Sí. O que viniera porque estaba el Festival Internacional Cervantino. Entonces empezamos a generar esa dinámica y otra vez la gente empezó a voltear a Peñasco, pero les daba miedo venir. Entonces, ¿qué hicimos? Formamos la Policía Auxiliar Turística con perfiles locales, capacitados en el idioma inglés, con el entrenamiento en defensa personal, sin portación de arma de fuego, porque eso espanta al turismo. Cuando gente que veas en la playa como primer respondiente, alguien que trae pistola, te impacta. Estás en bikini y lo que menos quieres ver es un rifle o un arma de cualquier calibre, ¿no? Entonces buscamos que tuvieran conocimientos básicos de la ciudad para que pudieran interactuar con la visita como primeros respondientes, que pudieran actuar como guías. Desarrollamos una aplicación de Puerto Peñasco para que pudieran enlazarse con un botón de emergencia en caso de que tuvieran algún tipo de necesidades de que cruzaran la frontera hacia Peñasco. Certificamos las playas como limpias. Generamos una serie de acciones que buscaban como premisa fundamental que viniera más gente a Peñasco. Nos coordinamos, por supuesto, y de manera, creo yo, muy efectiva con la Oficina de Convenciones y Visitantes, con la industria de servicios en lo general, como se llamara la cámara u organismo. Y buscamos la conectividad aérea, que logramos intermitentemente contar y con Aeroméxico. Al ayuntamiento siempre le pedían algún esquema de subsidio, entonces siempre participamos de alguna forma con ellos para que pudiera darse. Desafortunadamente no permanecieron, pero logramos la conectividad, como te digo, intermitente. Si recuerdas, nos coordinamos y fuimos gestores activos también en atraer el primer crucero turístico de Puerto Peñasco. A lo mejor la gente se lo olvida, pero yo sí me acuerdo muy bien de esa etapa en donde trajimos el crucero Astoria. Es un crucero para 500 personas. El primer crucero que salía desde Sonora, porque Sonora recibía cruceros como puerto de escala en Guaymas, pero ninguno como punto de origen en Sonora, y Peñasco fue el primer puerto de origen en la historia
de nuestro estado. Nosotros nos tocó organizar toda la logística para recibirlos, nos tocó estar en mesas, en foros con el gobierno del estado para promover la confianza para que se decidiera el crucero estar en Puerto Peñasco. Participamos en múltiples reuniones y dimos todas las facilidades. Coordinamos con Fonatur para que Fonatur nos prestara las oficinas para que fuera la terminal de recepción. El centro de convenciones lo pusimos ahí para que estuviera migración y ahí revisaran las maletas. O sea, hicimos muchas cosas para que el crucero pudiera darse en Peñasco. Lo peleamos con todo para que pudiera venir. Logramos traer en su momento también el buque insignia Cuauhtémoc, que de alguna forma registró la presencia de la Marina Armada de México en Peñasco. Eso mandaba la señal de confianza, de seguridad, de que Peñasco estaba atendido por la principal institución de seguridad en el país. ¿Qué es a lo mejor tampoco hay mucha memoria de ello, pero son cosas que nosotros hicimos aquí en Peñasco durante esos 6 años. Y todo esto resultó en lo siguiente: estadísticamente, el 2019 fue el mejor año económicamente hablando para Puerto Peñasco. Recibimos en ese entonces la visita de números cerrados, no me voy a poner a contar pesos y centavos, pero 2.400.000 turistas en el pico de visita de Peñasco. Nunca antes habíamos recibido tanta visita. 2.400.000 turistas. Hoy tenemos un déficit de 30% contabilizado a 2026, a donde vamos ahorita, con respecto del 2019. Es decir, hemos decrecido 30% en la visita. ¿Qué significa eso? Que casi 900.000 personas ya no han visitado Peñasco. La derrama de Peñasco por el concepto de turismo hoy es de 2.250 millones de pesos, lo que se traduce en 129 millones de dólares, a un tipo de cambio de 17 más o menos. La otra actividad económica que rescata la actividad de Puerto Peñasco es la inmobiliaria. Ahí, con datos de la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios, se registran ventas de 375 unidades entre comerciales, residenciales, lotes, que se traducen en más o menos 100 millones de dólares anuales, sin contar los condominios, que son el producto de oro de Peñasco. Yo creo que con eso duplicas más o menos el ingreso, duplicas la venta, 700 unidades por 200 millones de dólares anuales, y eso es lo que sostiene la economía de Peñasco, porque desafortunadamente la pesca se ha metido en problemas reiterados por el polígono de exclusión en el Alto Golfo de California, por el encarecimiento de los combustibles, por la falta de subsidios, y por muchos otros factores como la falta de certificación del producto, las limitantes que pone Estados Unidos para que se pueda exportar el camarón, el control de precios del marisco, porque no le damos un valor agregado y no lo podemos certificar para exportar. O sea, una serie de condiciones que han venido afectando la pesca. Entonces dependemos evidentemente de esa actividad de la visita y el sector inmobiliario, pero esta se ha venido pues diluyendo. Estaba leyendo un reporte de que tenemos ocupación acumulada en el 2025 del 26% del total de unidades disponibles. Tenemos más de 7.200 unidades disponibles para renta y solamente el 26% se registró como ocupación en el 2025. De ese tamaño es el problema que tenemos hoy por hoy, y de ese tamaño era el reto que teníamos entonces y hasta dónde lo logramos llevar nosotros en 2019. O sea, por eso hice la comparación y el parámetro, porque es importante que la gente que nos ve y nos escucha sepa, por un lado, que sí se puede, y por otro lado, pues lo que cuesta muchas veces desde el gobierno, pero coordinados con la sociedad organizada y con la IP, el poder llevar a tu ciudad a un nivel de economía sana, viva. Tan sana y tan viva está la economía que en algún punto llegamos a competir en crecimiento proporcional, no número, no cabeza a cabeza, sino proporcional en medición de Producto Interno Bruto, con Los Cabos y con la Riviera Maya. Así pesado estaba Peñasco en su momento. Y bueno, pues ¿qué pasó? Que no hubo una continuidad a ciertas políticas públicas, que se aumentaron los impuestos prediales en bandas de valor hasta en 300%, que se aumentó el impuesto traslativo de dominio hasta el 3.5%, cuando antes era 2%, que volvió el coyotaje, que se implementaron más reglas para el establecimiento de empresas,
que dejó de haber subsidios para motivar la inversión, que dejó de haber promoción, que autoridades se metieron en conflictos de fraude con ciudadanos extranjeros, que autoridades les quitaron la visa, que, o sea, una serie de dinámicas que no ayudan definitivamente al crecimiento, pero a nosotros en lo particular, lo que nos pudo haber detenido y nos pudo haber matado la economía fue la pandemia. Y de tal suerte que íbamos en el 2019, como te digo, y en 2020 pues nos cae el chagüistre a todo el mundo, ¿no? Y dijimos, pues esto con qué se come, o sea, ¿qué hay que hacer? Sí, nadie sabíamos. ¿Cómo reaccionas ante una pandemia? O sea, una pandemia poca ha habido en la historia. La peste bubónica, la peste negra y no sé cuáles otras, pero esta fue una de esas. Entonces, ¿cómo reaccionas si no sabes con qué tratarlo? Si no tienes la capacidad clínica para atender a los enfermos, me refiero en términos de camas de hospital y personal calificado, si no tienes la manera de permitir que la economía siga viva, porque sabes que si interactúan las personas se pueden morir, dices, ¿cómo le haces, no? Y bueno, yo creo que mucha gente se acuerda, tuvimos que cerrar la ciudad para buscar con el toque de queda y con el cierre de la ciudad retrasar el contagio. Yo lo que menos quería era ver los hospitales de Peñasco, las clínicas o las casas saturadas de enfermos, porque no hacíamos un sacrificio y no hacíamos lo que teníamos que hacer nosotros como autoridad para frenar que nos importaran el contagio, porque tienes que recordar que los principales focos de contagio en la región estaban en Caborca, estaban en San Luis, estaban en Phoenix, estaban en Tucson, o sea, estaban en Mexicali. La gente que nos visitaba era la que nos podía contagiar. Y entonces tuve que implementar ese cerco sanitario y en el Inter esperar a que hubiera una respuesta clínico-médica para poder tratar el COVID, para que nos enseñaran cómo prevenirlo o minimizar el riesgo de contagio, para que desarrollaran la vacuna. Y hay un reconocimiento incluso, que también lo traigo, del New York Times, o sea, del periódico de Nueva York, que dice que en Peñasco hicimos las cosas mejor que muchos, porque pudimos lograr precisamente ese retraso en los contagios y pudimos reaperturar antes que nadie la economía. Curiosamente, fíjate, me acuerdo que una vez tuve un debate con el secretario de Salud en un medio de comunicación, donde me estaba reprochando porque cerré la actividad económica, y después terminó por reconocerme porque precisamente Peñasco se mantenía como el lugar de menos contagio en todo el estado. Y tuvimos este tipo de reconocimientos que honestamente no sirven de nada más que para la memoria del colectivo, porque sí tenemos que entender que la historia nos forma y que los hechos ahí están, y no podemos permitirnos que cualquier persona, y menos los que no tienen calidad moral, vengan a desvirtuarla o vengan a simplemente con un plumazo tratar de desdecirla. Estos son los hechos, esto es lo que hicimos. Reaperturamos la economía con la política de sana distancia. No sé para qué sirvieron o no los filtros, aquellos donde nos bañábamos todos de quién sabe qué menjurje para supuestamente matarnos el bicho. Nos medíamos la temperatura, tratando de seguir el protocolo. No sé, yo no inventé nada. Sí. Yo me basaba en lo que decía la Organización Mundial de la Salud, lo que decía la Secretaría de Salud Federal Mexicana, lo que decía la Secretaría de Salud de Estados Unidos, cómo estaban previniendo y cómo estaban reaccionando en diferentes lugares, y tratamos de implementar todos y cada uno de los mecanismos que estuvieran a nuestro alcance y disposición, menos lo del cerco sanitario, que eso fue ya algo muy propio de nosotros, para buscar cómo reducir esos contagios. Y lo logramos. Después tuvimos que abrir la ciudad, o sea, era inminente, no podíamos seguir con la economía colapsada, no podíamos seguir privando a la gente de socializar. El hombre por naturaleza socializa, tiene que congregarse en misa, tiene que congregarse en centros culturales, deportivos, etc. Pero les enseñamos a cómo interactuar de una manera más segura, entre comillas. Desafortunadamente,
pues esta fue una guerra contra una enfermedad, contra un enemigo invisible, y perdimos soldados, perdimos gente muy querida. Yo perdí gente muy querida y estoy seguro que muchas familias que nos están viendo pues también perdieron, ¿no? Entonces es con lo que te toca lidiar, es complicado, pero pues me quedo con la satisfacción de haberlo intentado de la mejor manera posible, claro, ¿no? Y cierro con la economía en 2020 tiene un decremento sustancial. Obviamente está cerrado Peñasco, no viene la gente, pues no puedes tener el mismo referente que el 2019, pero en 2021, que es mi último año de gestión de gobierno hasta septiembre, vuelve a repuntar casi hasta el nivel de 2019. Es a partir de 2022 cuando viene el decrecimiento hasta llegar al punto en donde estamos ahorita, con ese 26% de ocupación, con ese 30% menos de visita acumulado desde el 2019 para acá. Kiko, voy a leer unos mensajes porque me tienen lleno de mensajes. Sí. Dice Luis Vivian, con todo Kiko, saludos Lick, Sergio Figueroa. Saludos Lick, Imelda Elizondo, Arnoldo Salazar, ya es hora de que vuelva lo bueno. Un gran gusto escucharte, Katy Yolanda Colosio. Pancho Belén, los altares de muertos en los curios en tu administración dio inicio. Hoy es gran evento que ha crecido mucho. Saludos desde Estética Glam. Estoy escuchando lo que hizo durante 6 años y le aplaudo. Nos hace falta en este momento un presidente así. Saludos María Luz, saludos Kiko Munro, Julio Alfonso Rodríguez, el Cervantino de los mejores eventos, Maggie Cárdenas, saludos Kiko. Vamos a ver por acá, déjame. Ahora cuéntame los malos. Ahorita vamos a echar los malos. Dice, saludos desde Los Cabos, bendiciones Gil Lizárraga, saludos doctor Miguel Ángel Padilla Durán, la avenida del Cerro de la Ballena, saludos mi amigo. Saludos al Doc. Ese también se cuenta, doctor, en los 400,000 metros cuadrados. Sí, claro. Saludos a todos ustedes, muchísimas gracias. Ya después que se sale el 2021 y dices, bueno, siguió para llegar hasta donde estás en este punto. Ahorita sales el 2021 después de 6 años estar al frente de Peñasco, que te tocó, o sea, yo ahorita hablamos en grandes rasgos, que te tocó ver diferentes panoramas, vivir diferentes panoramas. Sales en el 2021 y ¿qué fue lo que siguió para Ernesto? La diputación local. Pero antes de entrar en ese tema, le quiero pedir a Katy Leiva. Katy, ¿escuchó lo que dijo el doctor Padilla? Ajústemelo, por favor. Lo van a buscar, doctor. El otro tema de la diputación local. Pues soy electo diputado local plurinominal, es decir, de representación proporcional. Me voy como coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la legislatura 33 y eventualmente por circunstancias políticas renuncio a esa militancia. Nada que ver con el PAN como tal. Tengo mis mejores momentos, recuerdos y mi cariño muy establecido con mucha gente que milita y que ha militado en Acción Nacional y obviamente con las siglas partidistas. Yo decidí afiliarme no por una inducción propia de mis papás o de mis tíos. Yo lo hice motivado porque creo y creía en la doctrina humanista cristiana, que implica promover políticas públicas basadas en el respeto a la dignidad de la persona, basadas en la solidaridad, en la subsidiariedad y en la procuración del bien común. Y así traté de llevar las riendas de la política pública en la administración municipal y también en las iniciativas que presenté como legislador. Debemos recordar que los legisladores tienen 3 funciones prioritarias. Una tiene que ver con la gestión. Muchos la ven como la más importante, pero no lo es. A mí me tocó gestionar muchas becas. Los testigos de calidad pues, son las personas que se vieron beneficiadas con esas becas, sus familias. Me tocó gestionar la rehabilitación integral de la carretera Peñasco-El Golfo. Me tocó gestionar la rehabilitación parcial, hasta donde va ahorita, de la carretera Peñasco-Sonoita. Y te puedo contar las anécdotas de cómo lo hice para si alguien tiene dudas que lo pueda convalidar en su momento si le preguntan a las personas correctas.
pero eso es lo que tiene que ver con la gestión. También me tocó fiscalizar, es una función fundamental del legislador fiscalizar. ¿Qué fiscalizas? Las cuentas públicas de los ayuntamientos, fiscalizas las cuentas públicas del gobierno del estado, obviamente de los organismos desconcentrados, de las paramunicipales también, por supuesto, en general. Pero la más importante es la generación o la creación de iniciativas de ley, ya sea para modificar el marco legal vigente, para armonizarlo o para crear figuras que regulen situaciones que no están reguladas. Entonces la creación de leyes viene siendo la más importante, y ahí yo presenté 18 iniciativas de diferentes tipos. Y una vez estando ahí, te repito, me piden que deje la coordinación de Acción Nacional, se da una sucesión en la dirigencia estatal y se dan una serie de complicaciones conmigo y la dirigencia político-partidista a nivel estado, a nivel municipal y federal. Se complica también mi relación con la alcaldía que me sucede, y entonces yo tomo la determinación simplemente de no estar dadas las consecuencias, las condiciones, perdón, asumo las consecuencias y digo, pues no voy a estar en un lugar en donde no me siento cómodo. Yo creo que nadie está obligado a eso, ni en una relación de pareja, ni en una relación política, es la misma. O sea, no puedes mantenerte a fuerzas en un lugar donde no eres bienvenido o donde no te sientes cómodo. Y decido aceptar la invitación que me hace muy generosamente el señor gobernador Alfonso Durazo Montaño de integrarme en algún esquema político partidista dentro de los partidos que apoyan su gestión de gobierno. Y evaluando las posibilidades que estaban representadas en el Congreso, decido apostar por lo nuevo, se puede decir, que era el Partido Encuentro Solidario, y de tal suerte que coordino el esfuerzo de esa fracción, y eventualmente me toca también, además de coordinar, presidir la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. No estoy seguro, pero creo que he sido el único diputado local de Peñasco que la ha presidido. Es la comisión más importante del Congreso, es la que dirige prácticamente la vida orgánica y política del Congreso del Estado, y eso también pues ha sido un gran proceso de adoctrinamiento y de elección de vida para mí, porque me ha tocado tratar temas de mucha relevancia para el Estado y obviamente para el gobierno del Estado, porque teníamos una estrecha sinergia y nos tocaba operar temas de orden político dentro del Congreso para efectos de que el gobierno del Estado tuviera las condiciones para poder desarrollar su plan estatal de desarrollo. Entonces, eso es lo que siguió en 2021, de 2021 a 2024 prácticamente. Y eventualmente pues fui candidato a la Diputación Federal suplente, ahí sí por Morena. Fue una situación también circunstancial, porque Morena tenía la denominación de la candidatura en el Distrito 1 Federal, y bueno, me piden que participe en ese esquema, y pues yo soy alguien que trabaja y hace equipo, y como te dije, yo soy soldado, yo tanto sé barrer baches, aunque saquen curas, muchas veces no entienden ni por qué se barran los baches, pero es parte del proceso. No es que esté barriendo la calle, estoy barriendo el hoyo para quitarle el exceso de grava, el exceso de tierra, para que después se pueda vertir el material y quede compacto. Pero tanto sé barrer, como te dije, fábricas en donde he trabajado, como sé pegar calcamonías y pósters, como sé ser candidato, y he sido coordinador, y he sido presidente, y he sido diputado, y he sido coordinador, y he sido también presidente de esa comisión. Entonces he vivido un poco de todo. En este caso me toca ser soldado otra vez, me toca ser candidato a la Diputación Federal suplente por este distrito, y decidí aceptar el reto porque lo es, porque hice campaña también, aunque una campaña divergente, una campaña no tan expuesta, y creo que de alguna forma coadyuvé para que el hoy diputado federal por este Distrito 1 Federal pudiera alcanzar el triunfo con la holgura que lo hizo. Afortunadamente tuvimos un triunfo contundente en la sumatoria de los votos de este distrito, y hasta ahí voy, ¿no? Y a partir de ahí pues tengo un año
y lo que va desde octubre para acá, año y medio más o menos, de regreso en la IP. Reaperturé mi despacho de asesoría inmobiliaria. Me asocié con un par de amigos en una promotora inmobiliaria en el modelo de franquicia, también para traer una franquicia de seguros de título de propiedad y de lo que llaman escrow, que no es otra cosa que una intermediación para darle certeza a la operación inmobiliaria, precisamente desde un apartado autónomo en donde no intervienen las partes ni el notario, sino una cuenta concentradora en la Ciudad de México para que haya transparencia en el trato. Y traigo emprendimientos propios de otra naturaleza. Claro. ¿Qué es lo que viene? O sea, ¿qué es lo que viene en este 2026 que va iniciando y que sigues trabajando, sigues moviéndote? Y oye, ahorita, Kiko, que te estoy escuchando y muchas de las preguntas, porque lanzamos tu flyer y le vas a preguntar esto, le vas a preguntar el otro. Mira, ya, se lo preguntó solo. Lo preguntó y lo contestó solo aquí, ya. Todas las dudas, ya. Tanto de hate, tanto de administración, tanto de todo, pues ahorita, como dices tú, pues si tienen alguna duda, pues que se pongan a buscar también la información, o sea, que ahí está. Y también todo esto de las redes, que es una ola que se ha ido creciendo y todo, del hate y todo, pero también como decimos, oye, pues hay que tomar la fuente donde viene, un usuario anónimo, una página no oficial, pues oye, no, o sea, eso no le eches a tu cabeza nada más, o sea, no. Fíjate que no me distrae. Como te dije hace rato, no me puedo detener a tirarle piedras a cada perro que ladra. Y como te digo también, hay veces que hay personas que no se esconden para la crítica, pero tienes que entender el contexto de dónde vienen, qué son, qué representan, y no puedes permitir que te afecte pues lo que otros digan o piensen, porque te distrae de tu objetivo, sobre todo cuando no tienes sustento. Cuando tienes sustento y es una crítica constructiva, créeme que la leo con detalle y trato de hacer ajustes. Yo soy así. Claro. Cuando menos la mayoría de las veces, y aquí me acompañan personas que saben que es cierto, porque estuvieron conmigo, han estado conmigo por muchos años y me conocen en ese aspecto. Soy alguien que escucha. Me gusta aprender siempre de la interacción con la gente, pero pues definitivamente no respeto un comentario que sé que viene del hate o que viene pagado o que viene con una carga política. Entonces, por ejemplo, algo que siempre tratan de usar como para lastimar la imagen pública o la reputación. Te puedo mencionar un par de temas. El tema de la deuda pública de Puerto Peñasco. Me quieren etiquetar a mí el grueso de la deuda. Peñasco es el municipio más endeudado gracias a Kiko Monroe. Y yo creo que hay otra historia, yo tengo otros datos. Yo, por ejemplo, tengo el dato de que cuando yo llego al gobierno, la deuda de largo plazo era de 212 millones de pesos. Como te dije, con la tasa de interés más alta del mercado, con un 18%, con participaciones secuestradas. ¿Y eso a qué me obliga? Me obliga a sentarme con los bancos a los que no les podíamos pagar y por consecuencia nos tenían en el buró de crédito como un municipio con calificación reprobada en calidad de crédito. Teníamos default, porque no pagábamos, porque no había libertad de participación para que el banco se pudiera cobrar. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Por un lado, buscar incrementar los ingresos para poder pagar con los ingresos de libre disposición, mientras que teníamos la posibilidad de reestructurar la tasa de interés para poder liberar participación. Reitero, la participación es el recurso federal que le reintegran al ayuntamiento una vez que éste lo cobra para que el ayuntamiento se pueda apoyar en el gasto operativo. Pero muchas veces es el mismo recurso que se usa para garantizar el pago de la deuda. Antes de 2015, Karen, no existía la ley de disciplina financiera. Eso le permitía a los gobiernos de Peñasco y de cualquier parte contratar deuda sin declarar el destino que se le daba. Entonces no estaba obligado legalmente la autoridad a declarar que el recurso se iba a destinar a obra pública, por ejemplo. Entonces lo gastaban o se lo quemaban en lo que querían.
maquillaban, disfrazaban, le pagaban a proveedores amigos, le pagaban a medios de comunicación y particularmente a uno que sé que me está viendo con mucha atención. Y por eso era su administración favorita la que me presidió, porque le pagaban bien, pero porque de ahí salía el dinero. El asunto es que después de la ley de disciplina financiera, los ayuntamientos no podían contratar deuda, si no podías acreditar que la puedes pagar. Te metieron controles porque primero te la tenía que aprobar el Congreso del Estado, segundo te la tenía que registrar el registro de deuda pública del Estado, que dependía de la Secretaría de Hacienda, tercero te la tenía que validar y registrar el registro público de deuda federal, que es la UCEF, Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, tiene un RPU, el registro público de deuda, para que ahí culmines el trámite. Y no lo puedes culminar si no acreditas otra vez tener solvencia y que las condiciones de tus ingresos den para que puedas obviamente registrar esa reestructura financiera y tal vez la contratación de nueva. Pero la otra variante es que para poder contratar deuda, a partir de 2015, los ayuntamientos y el Estado tienen que usarla sí o sí para desarrollar obra pública, lo que antes no pasaba. Entonces ya no te lo podías quemar en tonterías o en compadrazos o en medios de comunicación, lo tenías que destinar a obra pública. Todo eso me tocó vivir a mí. ¿Sabes cuántas veces reestructuré la deuda en 6 años? 2. Y lo hice y bajé la tasa de interés de ese 18% a 10%. O sea, 8 puntos le tumbé la deuda. Pero lo hice en un contexto político administrativo totalmente adverso. Yo era un gobierno emanado del Partido Acción Nacional y tenía un gobierno del Estado emanado del Partido Revolucionario Institucional y un Congreso del Estado emanado de diferentes fracciones políticas, menos de Acción Nacional. O sea, teníamos como 2 o 3 diputados nada más y la gran mayoría era de la 4T, del PRI y otras representaciones político-partidistas, y el PAN creo que tenía 2 o 3 diputados, 3 diputados tenía. Y aparte de superar todos esos escollos políticos, tenía un gobierno federal priista con el que tenía que lidiar a través de la Secretaría de Hacienda Público Federal. En el primer trienio. En el segundo trienio era morenista. O sea, los primeros 3 años era Peña Nieto el presidente y en los últimos 3 años era el expresidente López Obrador. Entonces, en ese contexto, imagínate un alcalde de una microciudad como Puerto Peñasco, pues ir a convencer a todo el Congreso estatal, primero convencer al Cabildo, después convencer a los bancos, después convencer al Congreso, después convencer al gobierno del Estado, después convencer al gobierno federal. Pues todo eso lo tuvimos que hacer. Y entonces a mí me causa risa cuando dicen otros, es que yo sí pago nómina. Pues sí, claro, pero pues a ti no te tocó batallar, a ti te dejaron el plato servido. Yo tuve que reactivar la economía, yo tuve que pagar liquidaciones de un gobierno que no las quiso liquidar antes de mí. Yo tuve que abonarle al ISTESON sí o sí cuando entré. Yo fui el único gobierno que le abonó en muchos años con activos, con terrenos, con locales comerciales, está documentado. Y dejé una negociación para pagar el resto de la deuda en 2 vertientes, uno con el pago de futuros y otro con más activos, que me había aceptado el gobierno del Estado, pero decidieron no darle seguimiento. Y pues, de modo, ¿no? ¿Qué puedes hacer cuando ya no estás? Pero aparte de haber reestructurado la deuda y de haber recuperado la economía y después de haber liquidado a esos trabajadores, pues luego me cae la pandemia. Y otra vez la desaceleración, ¿no? Entonces tuve situaciones y lo vencí también el obstáculo y dejé la economía viva y dejé una ciudad con mucha dinámica, no solamente económica, sino también de obra pública e infraestructura y con una planeación estratégica. Yo dejé el INPLAN, no sé si se acuerdan del Instituto Municipal de Planeación, pero ahí teníamos concentrados a los arquitectos, ingenieros de la comunidad, planeando con nosotros el rumbo que tenía que darse al recurso público para que la ciudad creciera con orden y con calidad. ¿Qué significa eso? Que el peso que te gastabas iba a tener un propósito que se iba a materializar en calidad de vida. Si tú gastabas un peso en la colonia San Rafael, sabías que ahí es donde hacía falta, porque estaba medido, porque estaba estudiado,
Porque antes y después se siguió gastando y se gastaba el dinero de una manera totalmente discrecional, a capricho del presidente. Entonces, te digo, todo eso nos tocó hacer, y todo eso lo quiero decir porque dicen la deuda, pues no, espérate, la deuda es así, y a mí me calificó positivamente HR Fitch y me calificó positivamente PDS Verum, que son las calificadoras de referencia a nivel nacional. Me aumentaron de D, que estaba en default, a creo que triple B menos, una cosa así. O sea, escalamos un chorro de puntos para poder ser sujetos de crédito y poder ser sujetos otra vez de liberar participación y poder enfrentar los retos que tenía la administración pública. Y con eso, digo, pudimos constituir la primera alianza público-privada que existió en un municipio, al menos en Sonora, no sé si en México. Y eso nos alcanzó para reemplazar todas las luminarias de Puerto Peñasco. ¿Te acuerdas que antes teníamos una cobertura de más o menos el 60% con alumbrado público, pero que costaba 35% más, y era vapor de sodio, eran luces esas amarillas incandescentes, y nosotros reemplazamos 2.500 lámparas en todo Peñasco, y con las que quitamos logramos habilitar alumbrado público en lugares que a lo mejor ni se imaginaban que en esta era iban a tener alumbrado público. Elegido Aguasar, que es uno de ellos. Entonces te digo, esa es una de las partes que me critican. La otra es, yo nunca aumenté impuestos. Yo me fui con la inflación solamente. Fui responsable en esa medida. Cuando otras administraciones aumentaron en 300%, y esta última, como te dije, aumentó el traslado de dominio y lo querían aumentar al 5.5%. Eso hubiera acabado literalmente con la actividad económica inmobiliaria de Peñasco, si se hubiera permitido. Afortunadamente hubo una protesta organizada desde la sociedad civil a través de la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios, a la que se sumaron otros organismos y cámaras y metieron la presión correcta, y qué bueno que el gobierno rectificó, porque era necesario. Pero yo nunca puse en esa condición a la iniciativa privada. Al contrario, yo les ofrecía mejoras regulatorias, incentivos, descuentos. Acérquense, vengan, inviertan. Creo que es la manera correcta de hacer las cosas. Y para que se mueva, que se mueva la economía. Ajá, y conmigo no se tuvo esa exposición que desafortunadamente pues, se ha percibido antes y después, de no tener rumbo. Yo creo que le falta ese orden. Soy un convencido de que no puede haber viento favorable cuando no se sabe a dónde vas. Entonces, o sea, no hay viento a favor si vas navegando y no tienes un rumbo definido. Tienes que saber a dónde vas. Claro. Y el Implan era para eso. Era para que cada gobierno que llegara después de mí se sentara y en el mapa dijera, allá sigue la inversión. Allá es donde hace falta. Y no lo está diciendo el que se fue, lo está diciendo el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, la sociedad civil organizada. Ya no se cuenta. Porque recortaron, porque había que pagar la nómina. Ahora bien, mi tema nunca fue un problema de no pagar la nómina. También se sobredimensionó. Se escaló un tema, como te digo, ya meramente de orden, sí político, pero hasta vulgar. ¿Por qué? Yo nunca expuse los servicios públicos municipales, nunca expuse la calidad de la atención del gobierno hacia la gente. Yo siempre le pagué puntual al Sindicato de Servicios Públicos, siempre le pagué puntual a Seguridad Pública Municipal, siempre le pagué puntual a las paramunicipales, subsidié paramunicipales. Cuando yo entré, Lomapas tenía el corte de luz inminente, debían no sé cuántos millones de pesos, a lo mejor, aquí está Maritza Montijo, a lo mejor ella sí se acuerda, pero, y me puede sacar del hoyo porque no me acuerdo de la cifra, pero eran millones de pesos. Y con las personas que me llegaba a atrasar, cuando me llegaba a atrasar, que no era siempre, eran con los trabajadores de confianza que entraron conmigo. Y no era deliberado. O sea, era porque no daba la cobija para atender todo de manera puntual, porque no habíamos recuperado la economía, porque no habíamos reestructurado la deuda, porque no habíamos implementado una política de recaudación efectiva, porque no habíamos liberado participaciones, porque no había, pues, y teníamos muchos gastos. Y luego otra cosa que hice, Karen, que también después ya no se hizo,
y que daba cierta libertad financiera, a mí no, es que yo siempre impulsé mucho los programas sociales. Aquí nosotros en el gobierno de Peñasco tuvimos programas sociales antes de que los programas sociales del gobierno federal y del gobierno del estado existieran. Te pongo ejemplos: el borrón y cuenta nueva en el agua, el borrón y cuenta nueva en la recolección de basura, los programas subsidiados de materiales de Mariana Trinitaria, los centros comunitarios auspiciados 365 días del año para que dieran capacitaciones constantes y cursos técnicos, etcétera. Los presidentes en tu colonia. Yo cada vez que iba a una colonia, y lo hice muchas veces durante 6 años, yo creo que he sido el presidente que más ha vuelto a las colonias, siempre me costaba. No le costaba a la ciudad, ¿no? ¿Qué me costaba? Caliche, raspado de calles, cambiar lámparas, descuentos en prediales, permisos gratuitos para venta ambulante o semifija, o sea, todas las gestiones, techos, pisos, reparación, consultas médicas, you name it, como dicen luego. Los eventos esos del supercito en los parques. Entonces son programas sociales que yo implementé. Becas, muchas becas. La Casa del Estudiante de Peñasco en Mexicali, que se operó a través del DIF, pero que pues el DIF tenía la plataforma del ayuntamiento. O sea, muchas cosas que se traducen en programa social, y todo cuesta. Y sale del mismo cuero, pues. Y que después no se hicieron. Ninguno de esos programas se replicó, ninguno se continuó. Otro fundamental y que costó muchísimo poder aplicar, la condonación de la regularización primero de las invasiones, la condonación del precio de los terrenos, la condonación de la titulación de esos terrenos. Pero ese tipo de programas sociales, no sé si la población se acuerda, yo sí me acuerdo y muy bien. Entonces, pues sí me atrasaba a veces porque no daba, como te dije, porque iba empezando a reconstruirse el andamiaje financiero, porque estábamos luchando, a la par que estábamos reestructurando la deuda, estábamos buscando motivar la reactivación económica y estábamos buscando mejorar la calidad crediticia. Y sin embargo nunca dejamos de dar resultados, y los primeros 100 días hicimos las pequeñas grandes obras que nos habían demandado en campaña muchas gentes. Y la obra pública concertada, el ayuntamiento siempre aportaba para que las iglesias, las escuelas, las banquetas del barrio, que todo se pudiera desarrollar. Condonábamos adeudos a las iglesias, nunca les cobramos el agua, nunca les cobramos la recolección de basura, nunca les prestábamos el centro de convenciones. Todo eso cuesta. Pero yo sabía por qué lo hacía. Yo lo hacía porque ahí se congregaba la gente de Peñasco. Y lo hacía porque las iglesias nos ayudaban con un tema fundamental, que era la prevención de la violencia intrafamiliar y también la prevención de las adicciones. Entonces yo no invertía como gobierno en eso. ¿Quién lo iba a hacer? ¿O quién iba a hacer esa chamba que ellos sí hacían? Muchas cosas, como te digo, que costaban y que de alguna manera las pudimos sacar adelante, a veces inventando, a veces haciendo magia, pues, ¿no? Y vos te dije desde el principio, ¿por dónde empiezo? Cuando me dices, ¿qué aprendiste? Híjole, pues aprendí a hacer de todo, ¿no? Sí, aprendí muchas cosas. Oye, ahorita porque no se puede resumir en una palabra, que aprendiste ya para finalizar todo esto, y agradezco porque eres una persona que contesta de frente las preguntas, tanto de todo, la nómina, que créeme que me mandaron muchos mensajes, que esto, que les digo, oye, tranquilo, o sea, no somos un programa, o sea, vamos a hablar de su trayectoria, y es lógico que vamos a pasar por la presidencia, es lógico, porque es parte de tu trayectoria, sí. Pero me tupieron de preguntas, pero pues todas las contestaste. La verdad, con el debido respeto que se merece el invitado, el público, todos ustedes que nos están viendo cada semana, y agradezco mucho. En un resumen, Ernesto, Kiko, como te conocen muchos, como te dicen, pues un aprendizaje no se puede decir en una sola palabra, pero
pues eres muy bueno para hablar, eres muy bueno, eres una persona muy preparada. Entonces me puedes decir qué has aprendido, no en la alcaldía, no en el Congreso, no, sino en la vida. ¿Qué has aprendido? Y seguimos aprendiendo porque como ahorita tú lo acabas de decir, te rodeas de personas que te puedan enseñar, que te puedan aportar. Todos los días es un constante aprendizaje desde que nos levantamos. Entonces, ¿qué has aprendido tú, Roger Ernesto Munro López, en lo que ha sido tus 40 y tantos años de vida? Bueno, muchas cosas que te voy a tratar de resumir en frases que otras gentes las dijeron antes que yo. A ver de cuántas me acuerdo, y me acuerdo bien, he aprendido que el hombre como especie juzga más por la vista que por la inteligencia, porque todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. He aprendido que la política y la guerra tienen muchas similitudes y son casi igualmente adictivas y peligrosas, con la diferencia de que en la guerra solo te matan una vez y en la política muchas veces. He aprendido que entre más lees y más aprendes, más te das cuenta del nivel de ignorancia que representas, que nunca terminas de aprender y nunca se puede saber todo. He aprendido que se sufre más en la percepción que en la realidad, es decir, en la imaginación que en lo que verdaderamente está pasando. He aprendido que hay personas que son grandes soñadores, pero hay otros que se mantienen despiertos y logran que sus sueños se hagan realidad. He aprendido que para lograr tus objetivos debes de mantener el enfoque y sobre todo te tienes que mantener humilde y centrado. Y he aprendido también que no todo es lo que parece. Claro. Entonces, que lo que se dice es una opinión, no es la verdad. Que lo que se ve es una perspectiva, no es un hecho. O sea, hay muchas frases que pudiera proponerte para decirte que cada momento de la historia individual tiene que representar una enseñanza. Tú me preguntabas algo el otro día, creo que te lo contesté de esta manera. Me decías, ¿qué aprendiste o qué te enseñó la derrota? Y te dije, me enseñó todo. Me enseñó no solamente a cuidar las variantes, a ser más precavido, a no dar confianza desmedida, o sea, muchas cosas ya desde el plano personal. Pero me enseñó también que no te puedes oponer al poder. En ese momento yo me le atravesé a un gobierno del Estado que tiene otra preferencia y que al final del día terminó por sacrificarme a mí para tener un voto más en el Congreso que le aprobara las cuentas públicas, le aprobara presupuestos, porque los diputados dan, no quitan, y los alcaldes quitan, no dan. El alcalde siempre llega con la mano estirada con el gobierno del Estado a decirle, dame, no me alcanza. Y el diputado levanta la mano para decir, sí apruebo tu propuesta de ley de ingresos y tu presupuesto de egresos. Esa es la gran diferencia. Entonces, aprendí a la mala, pero aprendí. Y si me permites nada más cerrar con un tema que creo que es importante, que tiene que ver otra vez trayéndome a la parte de la administración pública municipal, porque también es algo que genera dudas. Tal vez nunca lo terminé de explicar de la manera correcta, y recientemente tuve un debate, tal vez no intencional, pero sentí la necesidad de salirlo a aclarar, porque el otro alcalde, mi amigo, por cierto, Oscar Castro, dejó entrever, si bien es cierto no le puso nombre o etiqueta,
que las anteriores administraciones habíamos tenido la culpa de lo que pasaba con el relleno sanitario. Y yo tuve que aclarar ese punto a través de algunos medios. Yo creo que es importante que cerremos esa etapa de el desconocimiento en ese apartado. Miren, del 2012 al 2015, la recolección y el confinamiento de la basura, es decir, te recogen en tu casa y lo que pasa con la basura después de que la recogen, se le concesionó o se le entregó a una empresa particular cuyo nombre es TecMed, Tecnologías Medioambientales. Y TecMed contrató con el ayuntamiento que iba a recoger la basura al menos 2 veces por semana, que iba a cobrar N cantidad por la recolección, que además iba a cobrar por administrar el relleno, mantenerlo libres de incendios, compactadito, que operara como relleno, no como basurón. Y le iba a cobrar a todo el que ingresara con su basura al relleno por ese concepto. Que iba a reparar las oficinas administrativas, que iba a mantener las condiciones de relleno en óptimas condiciones. Entonces yo llego en 2015 y reviso el contrato y llamo a cuentas a TecMed y le digo, oye, ¿cuántas veces estás recogiendo la basura? No, pues 1 vez. ¿Y por qué no 2? Y el contrato dice que 2. No, pues porque no me pagas. Le dije, ¿yo por qué te tengo que pagar? El contrato dice que tú le tienes que trasladar el cobro al ciudadano. No, pero pues es que yo no tengo la capacidad para cobrar casa por casa. Y entonces que el ayuntamiento te pague su participación, así es como lo esquematizaste, pues está todo dar, ¿no? Y esa participación me hace falta a mí, porque yo necesito dar otro tipo de servicios. Tú tienes contratado el servicio de recolección y confinamiento de la basura. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues hazle como quieras. Entonces, voy y reviso las condiciones del relleno. Resulta que la válvula no funciona, la báscula no funciona. Resulta que opera como basurón, no como relleno. Yo te explico, la parte del relleno es muy fácil. Para que sea relleno, tienes que comprimir la basura que estás virtiendo día a día y la tienes que capear con arena para que quede bajo el manto de esa arena y al día siguiente vuelves a rellenar de basura y la vuelves a comprimir y la vuelves a meter. Así es como para un relleno. Acá no, acá estaban tirando la basura. Ahí se va, ¿no? Llegaban los dompes y los camiones recolectores y tiraban la basura donde fuera, incluyendo los desechos marinos, que es lo que provoca la mosca, la mayoría de los gases y los malos olores. Entonces, pues no estaban cumpliendo definitivamente con lo contractual. Entonces, mi equipo de abogados me dicen, pero además los contrataron, si mal no recuerdo, por 15 años en un esquema de concesión y no lo aprobó el Congreso. Y tú no puedes contratar como ayuntamiento algo más allá de tu trienio, porque es lo único que te faculta la ley. Y esto se la aventaron. Dijeron, no, por 15 años, ¿y dónde le firmo, no? Y el Congreso nunca los convalidó. Y como no lo sabía hablar el Congreso, no podían disponer de las participaciones como lo estaban haciendo. O sea, todo estaba mal planteado, el esquema jurídico y también el esquema operativo. Entonces me volví a sentar con ellos y les volví a exigir. Te estoy hablando del trienio 2015-2018. Pues no hicieron caso y pues me hicieron enojar porque no estaban cumpliendo con lo que habían comprometido y sí me estaban queriendo cobrar. Entonces les dije en un ultimátum, me senté con los representantes españoles, porque es española la empresa. Dije, a ver, o le haces como dice el contrato, o tú y yo nos vamos a ver las caras en los tribunales. No, pues hazle como quieras. Pues bueno, entonces los demandé y les gané. Y no nada más les gané en la primera instancia, les gané en la segunda instancia. Y entonces, ¿qué pasó? Que el 2015-2018 todavía era TecMed, o sea, esa administración no me contó a mí en la administración y recolección de basura, era TecMed. En el 18 más o menos es cuando dan el resolutivo, y me acuerdo muy bien, fue antesito de la campaña de reelección, decidieron irse de Peñasco y dejaron el relleno sanitario quemándose. Se llevaron todos los recolectores, y me dejaron adrede como una semana de basura sin levantar. Y entonces tuve que sacar a todo el grupo de funcionarios que
siempre estuvieron muy comprometidos, no solamente en la parte de aguantar, como te digo, el jineteo de la nómina, sino también de estar siempre dispuestos para atender el COVID, para atender todas las contingencias, incluida esa. Y salieron a las calles con sus manos directamente, con batangas, con carros prestados, con carros de ellos mismos, a levantar la basura y a empezar a tirarla en el basurón, porque no teníamos recolectores, porque se los habían llevado. Entonces, en 2 semanas más o menos, yo hablé con el entonces alcalde, que hoy en paz descanse, Gustavo Sánchez, ex senador de la República y ex alcalde de Mexicali, amigo familiar también, y le dije: Gustavo, ¿cómo le hiciste tú? Digo, yo me fui bajo el esquema de arrendamiento financiero, es un pinche dolor de cabeza. Para empezar, no hay recurso disponible para comprar, son carísimos los recolectores. Si compras chatarra, te suele más caro el remedio que la enfermedad. Réntalos, me dijo. Y si los rentas, la depreciación le cae al dueño, no te descapitalizas, y si algo le falla, te lo reemplazan por uno nuevo. Y te dan soporte técnico también para los operadores. Bueno, voy a hablar con la empresa En 2 semanas tenía 12 camiones nuevecitos de última generación para recoger la basura. ¿Le trasladé el costo ese al ciudadano? No, nunca le cobré la recolección de basura al ciudadano. Eficienté la recolección. De haber tenido una sola recolección, la llevamos a las 2, a veces hasta 3 por semana. Y el relleno sanitario, en esos 3 años, en los últimos 3 años, que es cuando a mí me toca, le metí energía eléctrica que no tenía. Reciclé absolutamente todas las llantas, había miles y miles y miles de llantas, por eso nunca se podía apagar el basurón cuando se prendía, porque estaban las llantas y es petróleo. Las reciclé, me traje una planta de Cemex para que ellos se encargaran del reciclaje y se llevaran el producto. No me importaba, pero pues me estaba haciendo una labor medioambiental a mí, me estaban ayudando a eliminar ese problema. Equipé con una pipa, con una motoconformadora, pipa especial, ¿no? Una motoconformadora, creo que una retroexcavadora también, no me acuerdo qué más. Me faltó la pata de cabra nada más. Rehabilité las oficinas administrativas. El Omislim, que era inoperante, volvió a operar y fue exitoso, digamos, administrativo y operativamente durante esos 3 años y se consolidó en los siguientes 3. Motivo y todo sin cobrarle a la ciudadanía. Y gestioné el proyecto ejecutivo para una nueva celda, un nuevo relleno más bien, a través del NatBank. Gestioné el recurso para la construcción del nuevo relleno, gestioné el terreno para el nuevo relleno con el Ejido San Rafael. La operación inmobiliaria de la cesión del terreno se cayó con el Ejido San Rafael, ahorita que me acordé del doctor Padilla, porque cuando él fue candidato, él llevaba como candidata a síndico a una persona integrante del Ejido San Rafael, y ella se opuso a la última firma. Fue la última firma que nos quedó pendiente, porque ella no quería que lográramos, como ella era candidata, no quería que lográramos el cerrar, digamos, el tener el terreno para poder ejecutar ese proyecto, y se quedó ahí. Pero era cuestión nada más de que, pues, una vez que pasaba la elección, retomaras el tema y pudiera cerrar la parte del terreno. Gestioné con Semarnat la validación, y también con el recurso que se suponía que había gestionado con el gobierno del estado, se iban a pagar los estudios medioambientales para la construcción del relleno. El trámite con NatBank se quedó también, digamos, muy avanzado, pero tenía que haber un seguimiento. Y lo que sí alcancé a hacer yo, ya para cerrar, fue a construir una nueva celda. Pero una celda que, si se operaba de la manera correcta, comprimiendo la basura, sí, echándole tierra, iba a durar 7 años. Entonces dije, pues en 7 años van a pasar 2 administraciones y fracción, y así esas no pueden con el proyecto, pues no sé cómo, ¿no? Pues no pudieron con el proyecto, porque a una le faltó construir un cerco perimetral de 200,000 pesos, que era lo que hacía falta, y decidieron empezar a echar la basura también ahí, porque ya no les daba en el otro sitio. Y nunca compraron la pata de cabra y nunca nada. Entonces yo creo que ya se llenó otra vez la celda esa. Entonces lo que iba a durar 7 años de vida útil duró
menos de 3 o 3, pues, ¿no? Y nunca se pudo aterrizar la gestión del proyecto ejecutivo con Nasdaq por falta de seguimiento. Y lo que sí, y ahí sí es una crítica para el gobierno del estado, es que me jugaron el dedo en la boca 2 veces, el gobierno de Claudia Pavlovich. Ahí el entonces diputado Chichi Espinosa me ayudó a gestionar el recurso, creo que eran 300 millones de pesos para construir el relleno. Y las 2 veces en diciembre me decretaron insuficiencia presupuestal. ¿Qué significa eso? Debo, no niego, pago, no tengo. Entonces nos quedamos pues con las ganas de ver materializado el nuevo proyecto por esa causa, pero yo hice mucho en 3 años y dejé avanzado mucho en 3 años para que ese problema histórico se resolviera. ¿Y qué tenía que haber hecho la siguiente administración y esta? Con la nueva celda, reitero, tirar la basura como corresponde, comprimirla, echarle tierra y el basurón, simplemente clausurarlo. ¿Cómo se apaga el fuego? Quitar el oxígeno, échale tierra encima al fuego que está como infierno abajo para que deje de respirar, ponle unas pipas para que solamente exhale los gases y opera la nueva celda para que deje de representarte un problema medioambiental y respiratorio para las personas y también de riesgo inminente de explosión. Entonces, digo, son cosas que muchas veces no hay foro, no hay oportunidad de comentarlas y por eso quise aprovechar contigo para platicarlas porque se trabajó en muchas vertientes, en muchos escenarios, en todas las bandas, se logró mucho, se dejó avanzado mucho más y sin embargo pues a veces se escapa a la conciencia colectiva. Muchas veces la gente no, como te digo, selectivamente no recuerda, sí. los que sí se encargan de documentar, pues como te digo, muchas veces porque les dan su dinerito y no les conviene acordarse de manera correcta y más bien les pagan por estar golpeteando y otros pues no tienen por qué, porque no tienen acceso a la información, simplemente no les importa o ve tú a saber. Pero bueno, valga la oportunidad para dejar claro esos temas. Espero que haya abordado el grueso de los temas que le importan a la ciudadanía y por los que de alguna forma he podido ser evaluado, que han quedado claros y que la gente sepa y entienda que a mí me importa lo mismo que ustedes y creo que no me van a dejar mentir. Yo quiero que a Peñasco le vaya bien siempre, porque aquí vivo, porque aquí crecí, porque aquí están mis intereses, porque aquí están también arraigadas las vidas de mis hijos, de mis padres, de mi familia. Y entonces aquella persona que se queja bajo un seudónimo porque Kiko Munro sale y tapa un bache, me está diciendo a mí que no le importa Peñasco, porque yo no veo cómo puede hacer eso algo malo. Yo más bien creo que todos debiéramos de participar de una u otra forma en acompañar los problemas de la ciudad y tratar de resolverlos. Que lo haga una persona políticamente expuesta, pues está bien, pero si alguien más lo quiere hacer y no es una persona políticamente expuesta y decide convocar a la ciudadanía, yo voy a estar y yo voy a apoyar. Pero si no lo está haciendo nadie y el gobierno necesita del apoyo ciudadano, sí, la ciudadanía, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no darlo? Pues, ¿no? Claro. Ahora, yo estoy convencido de que las personas que transitan por esa calle y que ya no caen en ese hoyo, no están encabronadas. Se enojan nada más los que, como te digo, traen otra carga política, traen otra consigna o simplemente, pues no les caigo bien y se vale, ¿no? Entonces, claro. Nadie somos monedita de oro. Kiko, muchísimas gracias por haber estado aquí. En serio que por coincidir la agenda que abriste este 2026 aquí con nosotros en la entrevista. Ya teníamos rato hablando de esta entrevista, no se daba por cualquier situación. Para que nos platicaste parte pues de tu trayectoria, de tu vida, de tus orígenes, de parte de lo que es y muchas dudas que tenía la comunidad o mucho, oye, muchas dudas o no dudas o hate, como hablamos, los mensajes ahí están. Muchísimas gracias. Y pues te agradezco el tiempo, te agradezco que hayas estado aquí con nosotros platicándonos de ti y abierto a todo y contestando todas las dudas de la comunidad y pues aquí leyendo
va a leer los mensajes que le mandaron, se los aseguro, los va a leer de las 2 páginas y pues te agradezco. Despido este programa, algo que le quieras decir a todos. No, simplemente gracias por la generosidad de su atención, a ti, Karen, a Randy, a todo tu equipo de producción, por el foro, el espacio. Sé que nos excedimos y por mucho del tiempo que normalmente le dedican, pero por eso me tardé 6 años en volver, para que tuvieras la disponibilidad de atenderme como lo necesito. Nada, sí. Es cierto. Espero que haya podido responder pues la mayoría de las interrogantes. Las que hayan quedado pendientes se quedan con la duda. Y bueno, por aquí vamos a seguir a las órdenes, apoyando, impulsando causas ciudadanas. Orgulloso de ser de Peñasco, y por supuesto agradecido y orgulloso de la confianza que siempre me ha dispensado muchas de las familias de aquí de Puerto Peñasco, y la verdad es que pues no aspiro a otra cosa que a nuestra comunidad le vaya cada vez mejor. Reitero, deseo que este 2026 sea un parteaguas y volvamos a encontrar el rumbo o el camino para que los vientos ahora sí nos favorezcan y que tu programa siga creciendo, se siga consolidando. Te deseo lo mejor y muchas gracias de nuevo por atenderme, y a todos ustedes por dispensarme su atención y regalarme estas horas. Nos despedimos con muchos conectados, en serio, Kiko, como siempre, tienes muchísima gente conectada, con muchos comentarios, y pues les deseamos muy buenas noches y nos vemos la próxima semana con más invitados, más historias que conocer, más trayectoria. Aquí en la entrevista con Karen Tanner, en esta ocasión nos acompañó Ernesto Munro. Muy buenas noches.